Y qué bueno que hemos venido este día domingo, ¿verdad? A la casa del Señor. Espero que nos vayamos también bendecidos, así como hemos venido. Como siempre, ¿verdad? Bienvenidos sean todos en general a la casa del Señor. Esta es la casa del Señor, ¿verdad? La casa de Dios. Amén. Aunque la verdadera casa de Dios somos nosotros individualmente. Amén. Somos el templo y morada del Espíritu Santo. Así que no quiere decir que saliendo ya de este lugar ya Dios se quedó allá encerrado. Y no, Dios está en todo lugar. Escucha todo, ve todo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre ese tema que dice: necesario es la sabiduría de Dios. En este caminar, acuérdense que estamos sobre esa serie que se titula Abriendo nuestros ojos en el proceso. Amén. Continuamos. Hoy es el número 13, tema número 13. Necesaria es la sabiduría de Dios. Dice Santiago 1:5. Santiago 1:5. Lo tenemos todos. Santiago 1:5. Bendito el Señor. El libro de Santiago está allá bien al final cerca de Apocalipsis, ¿verdad? Es uno de los que están al final. Amén. Está muy cerca de Génesis y usted lo empieza a buscar de atrás para atrás de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor, Santiago 1:5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, si alguno es falto de sabiduría. Amén. Tomen asiento, hermano, entonces en esta tarde. Vuelvo a decir entonces la serie que se titula Abriendo nuestros ojos en el proceso. Abriendo nuestros ojos en el proceso. Vuelvo a recalcar otra vez sobre este proceso. Está basado mayormente desde el día, ¿verdad? Como lo hemos dicho días atrás, desde el día que nosotros conocimos del Señor hasta este día o hasta el día que el Señor venga. Es un proceso. Amén. Este es un proceso. Igual que el proceso de la vida. ¿Cuándo empezó el proceso de la vida? Desde que usted nació. Amén. Desde que usted nació, y ese proceso de la vida va a terminar hasta que usted muera. Es un proceso. Como dice la Biblia, la flor del campo nace, se pone hermosa, pero luego se marchita. Y dice la Biblia que así es la vida del hombre. Amén. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Amén. Entonces, pero este proceso no está basado mayormente con la gente que no conoce de Dios, aquellos que todavía no han tenido esa relación con Dios o que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor. Aunque esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, que así como yo vine al Señor un día, también ellos vengan al Señor. Amén. Así como yo un día tuve esa relación y tengo esa relación de cerca con nuestro Dios, esa es nuestra oración también, que la gente conozcan de Dios. Amén. Conozcan del Señor Jesucristo. Por eso estos lugares están abiertos y se predica el Evangelio. Amén. Y por eso se mantienen abiertos con la ayuda de Dios para seguir predicando el Evangelio. Amén. Entonces, la sabiduría es una facultad de que todas las personas que nacemos, pues la tenemos. La sabiduría ayuda para actuar, para hablar. Y una de las señales de la persona, espiritualmente hablándolo también, es la madurez. La madurez. La madurez demuestra
los actos y las decisiones que va a tomar la persona. La madurez. Una persona que ha madurado con la sabiduría que Dios le ha dado y con esa sabiduría que nacemos, humanamente hablándolo, tomamos decisiones que en lugar de dañarnos, nos bendice. Por ejemplo, usted tiene una sabiduría que usted sabe que no se va a cruzar de esas carreteras de verdad donde cada instante están pasando los carros. Usted tiene una sabiduría que ese movimiento de esos carros no le va a dar la oportunidad a usted para poder escaparse. Por lo tanto, usted no lo hace. Usted tiene la sabiduría y no lo hace. Busca mejor un lugar donde no exista ese peligro para poder sobrepasar todo eso. Y eso es parte de la madurez, humanamente hablándolo, e espiritualmente también madurez para tomar decisiones que le van a bendecir a usted. Lo hemos dicho siempre que una de las decisiones que un padre de familia, estoy hablando con padres de familia que conocen de Dios, qué lindo fuera si todos los padres de familia fueran así. Pero por ejemplo, yo crecí en un hogar no cristiano donde había ocasiones que mi papá me decía: alcánzame un cigarro, hijo. Y yo iba y lo encendía y el que lo fumaba primero era yo. Tráeme una cerveza, hijo. Yo la abría y el que la tomaba primero era yo. ¡Bum! Aquí está. Pero qué lindo es cuando el padre cristiano, en su madurez espiritual, toma decisiones con sus hijos, que desde que están pequeños, enseñarles el camino de Dios. Esa es sabiduría de Dios. Entonces, el actuar, el hablar, se demuestra por medio de la madurez, y la madurez se demuestra por medio de los actos y por medio de las decisiones que vamos a tomar. El interior de la persona se revela a través de su conducta. ¿Me entiende? Porque, por ejemplo, aquí estamos dentro de este lugar, ¿verdad? Dentro de aquí, bueno, y aquí en contando con el pastor y con ustedes, pues somos santos todos, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Santo, 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 santo. Pero la conducta saliendo de este lugar, o la conducta en mi casa con el esposo. ¿Qué se hicieron las demás esposas? No crea. No crea. Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las hijas, en el trabajo, en la escuela, el interior se demuestra por la conducta. ¿Cómo se conoce una persona que trae enojo dentro de sí? Vamos a preguntarle. ¿Cómo se demuestra una persona que trae un enojo dentro de sí? ¿Usted ve lo que hay dentro del enojo que hay dentro de la persona? Se demuestra por medio de sus expresiones. Y no solamente por medio de sus expresiones, sino también por medio de sus actitudes. ¿Me entiende? Cuando usted ve a la persona así, ya seria, usted le pregunta: ¿te enojaste? Y le viene el esposo y le dice: ¿y qué te hice, hija? Nada. Nada. ¿Y qué te hice, hijo? Nada. Pero hay una interior que se demuestra por medio de la actitud exterior. Bueno, sabiduría, entendimiento y conocimientos. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en día, la sabiduría. Y dice la Biblia así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién tiene conocimiento y quién tiene entendimiento entre vosotros? Dice Santiago. Si lo hay alguno, entonces muestre por la buena conducta sus obras en sabia
y mansedumbre. ¿Qué significa la palabra mansedumbre? Oye, vamos a hacer esto aquí como un estudio, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra mansedumbre? ¿Alguien me quiere decir? ¿Ah? ¿Será una persona que no se debe de enojar? ¿Cómo le dijo Dios a Abraham? Que era un hombre manso. Entonces, ¿qué significa la palabra mansedumbre? O preguntemos de esta manera: ¿cuántos de nosotros aquí usamos la mansedumbre o somos la tranquilidad, eso que somos, ¿verdad? Con sabiduría de Dios? Por ejemplo, ¿cómo tratamos a los que nos rodean? ¿Cómo tratamos el esposo a la esposa? ¿El esposo a la esposa? Los hijos a sus padres. Una persona mansa es una persona que se le corrige y él o ella está solamente, amén. Es cierto, yo tuve la culpa, perdóneme. Una persona mansa o mansedumbre es una persona que reconoce su error, que reconoce su falta. Como ejemplo, David, que reconoció que pecó delante de Dios y no altercó en contra de Dios, sino que sabiamente, con esa mansedumbre, aceptó la corrección de parte de Dios. Y no fue una corrección fácil, fue una corrección que le dolió a David. Y usted sabe qué tipo de corrección fue. Difícil. Entonces, dice Santiago: el que es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando yo veía esta palabra conducta, yo me puse a pensar, hermano, cuando éramos jóvenes. Me puse a pensar cuando era jóvenes que asistíamos a la escuela. En aquellos tiempos cuando el maestro era como un padre. Amén. Era como mamá si era la maestra, o como papá si era un hombre, un maestro. Y por eso en mucha de la juventud de aquellos años había buena conducta. ¿Se acuerda usted? Que yo recuerdo que veníamos, aún hasta con el padrino, veníamos y lo saludábamos al padrino y le decíamos: buenas noches, padrino, ya me voy a acostar. Sí, buenas noches, hijo. ¿Se acuerda usted? Saludábamos con todo el respeto, ¿verdad?, al anciano. ¿Se acuerda usted? Encontrábamos al anciano, le dábamos el asiento, la silla, para que el anciano se sentara. Veíamos a la persona adulta, le ayudábamos. Fue una conducta que nos enseñaron, que conforme el tiempo va pasando, esta conducta se fue. Y no hablo únicamente con la gente que todavía no tiene esa relación con Dios, sino personas que ya tenemos el conocimiento de Dios. Jóvenes cristianos que no tienen esa sabiduría de Dios, de respetar al adulto, de respetar a papá, de respetar a mamá. ¿Y sabe por qué no hay eso? Hablo porque estamos en este tema, hermano. En este proceso estamos usted y yo. Dice Santiago así, porque Santiago habla de dos tipos de sabiduría, pero una de ellas lo divide en tres partes, en tres tipos de sabiduría. Pero dice Santiago capítulo 3, verso 14: pero si tenéis celos amargos
y contención, o sea, rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Hay dos cosas que menciona aquí Santiago: celos amargos. Y cuando dice celos amargos, no solamente se está refiriendo entre el esposo para la esposa o la esposa para con el esposo. Celos amargos se está refiriendo muchas de las cosas a un sentido también sobre que nosotros muchas veces, si no tenemos el cuidado, pueden haber raíces de amargura dentro de nosotros. Y acuérdense que las raíces, si hablamos literalmente de un árbol se alimenta muchas veces de esas raíces. Y esas raíces son las que le dan fortaleza a ese árbol. Y esas amarguras que muchas veces que existen y siguen ahí en nosotros, no nos ayudan o no nos bendicen para poder tener esa paz de Cristo en nuestros corazones. Amén. Celos amargos, vuelvo a repetir, puede referirse a un cristiano que cela mucho como el impío ha progresado. Y este cristiano tiene tantos celos amargos dentro de sí que dice: pero ¿cómo es que este que no conoce de Dios ha progresado más que yo? Como este que no tiene a Dios en su corazón y maneja mejores carros, tiene casa, tiene esto y yo no. Y luego dice la Biblia: y contención en vuestro corazón. Y dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O tratar, ¿verdad?, de engañar pues a Dios por medio de mostrar lo que no somos. Esto no es evangelístico, hermano. Aunque dije al principio, oramos a Dios para que Dios toque los corazones de las almas y puedan venir al camino del Señor. Pero esto es base para poder crecer y madurar en el Señor. Porque estamos en un proceso. Estamos en un proceso donde lo he dicho veces atrás, que este proceso no va a acabar hasta el día que el Señor venga. Y qué bueno fuera si el Señor viniera hoy no fuéramos con el Señor. Se acabó todo, hermano. Porque la Biblia dice que allá en la presencia de Dios no hay necesidad de la luz del sol ni de la luna, no habrá dolor ni tristeza, no habrá llanto, no habrá... Imagínese usted. Como cuando usted llega a una casa y usted no paga nada allí, todo le regalan, la ropa se la lavan, le cocinan y usted tranquilo. Pero este proceso no ha acabado. Y necesitamos esa sabiduría de Dios para poder llegar hasta la meta final. Esto no ha acabado, hermano. Hay quienes creen que ya acabó. Y por eso vea usted la conducta de ellos. Y yo me pongo a pensar muchas veces, y lo voy a decir, por ejemplo, aquí, todos los que estamos aquí, ¿será que solamente uno o dos o tres pasan por problemas aquí? ¿O todos pasamos por problemas? A ver, ¿todos pasamos por problemas? ¿Todos pasamos por momentos de decadencia espiritual? Ahora, pregunten a mí,
¿Paso yo por lo mismo que ustedes pasan? Sí. Pero usted, por su conducta, madurez, tiene que demostrarle a estos que a Dios se le ama y se le sirve en las buenas y en las malas. Y ahí es parte de la sabiduría de lo alto. Esa es parte de la sabiduría de lo alto. Entonces dice la Biblia, porque esta sabiduría no es de la que siente lo alto, sino terrenal. La primera sabiduría, terrenal. ¿Cuál es la sabiduría terrenal? Esta sabiduría que como humanos nos lleva a veces a tomar decisiones. Por ejemplo, aquel día cuando Abraham tomó, ¿verdad?, la decisión de ir a Egipto. Esa sabiduría que le dio a estos hombres de decir, vamos a hacer una torre para llegar más rápido a Dios. Esa sabiduría que usted ha nacido con la sabiduría, ¿verdad? Que le ayuda a entender y a comprender las cosas para que le traigan beneficio a su vida. Y esa sabiduría no se ve, humanamente hablándolo, no se ve hasta que usted o yo como seres humanos vamos creciendo. Porque un niño, usted pone un niño por acá y empieza a gatear. Y si él ve un fuego por ahí, él va gateando y a él le llama la atención el fuego y derechito va a meter las manos al fuego. Porque no tiene aquel conocimiento de que aquello le va a dañar. Pero conforme va creciendo ese niño, la sabiduría humanamente también va, ¿verdad? Su sabiduría lo lleva a estudiar, lo lleva a prepararse, lo lleva a hacer esto, lo lleva a hacer aquello. Esa sabiduría que a muchos se nos da para aprender algo y para obtener el conocimiento de algo, para entender algo. Sabiduría terrenal. Y luego dice Santiago, sabiduría animal. La sabiduría animal se titula más que toda la sabiduría no espiritual. Esa sabiduría que usted y yo ya tenemos conocimiento de Dios, pero aún así nos lleva a hacer cosas que sabemos que ante los ojos de Dios no son agradables. Esa es la sabiduría animal. Tener el conocimiento de algo. Por ejemplo, y esto lo hemos dicho muchas veces, conocimiento es como cuando usted va a manejar. Usted tiene el conocimiento que las leyes dicen que no hay que manejar más de 55. Usted tiene el conocimiento que cuando usted se sube a un carro, desde ese momento usted tiene que ponerse el cinturón. ¿Por qué tiene el conocimiento? Porque usted entendió las leyes. Pero aquí es donde viene la sabiduría para actuar conforme al conocimiento de aquello que usted ha entendido. ¿Ah? Usted ha entendido que hay que respetar. Usted ha entendido que no hay que correr a una velocidad en cierto lugar porque ahí está el letrero. Usted ha entendido, ahora usted tiene el conocimiento, pero allí depende de la sabiduría suya. Usted ha entendido que manejar y hablar por teléfono es en contra de la ley. Usted ha entendido eso y quizás ha entendido por medio de que algún día el policía lo paró quizás y le dio un ticket. Ahora usted ya tiene el conocimiento. Pero ahora depende si usted es sabio para no volver a hacerlo. Entonces, ahora, volviendo a esto espiritualmente, sabiduría animal es aquellos que tenemos el conocimiento de Dios. Sabemos que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran
Pero aún así tenemos sabiduría animal. ¿Qué? Hacemos lo que nos dé la gana. Porque no hay una conducta espiritualmente hablándolo en el temor a Dios. Y la Biblia dice, el principio de la sabiduría espiritualmente hablándolo, temor a Dios. Así. ¿Por qué tantos malos testimonios? ¿De quiénes? ¿De la gente que no conoce de Dios? No, de los que ya conocemos de Dios. La Biblia titula eso, ¿sabe cómo? Piedras de tropiezo. Porque ¿de qué sirve que nos congreguemos en una iglesia y escuchemos la palabra, pero no tenemos la sabiduría para actuar allá afuera, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios? Porque dije muchas veces atrás que el conocimiento lo tiene aún las personas que no conocen de Dios. O sea, el que no tiene el que no ha entregado su vida a Cristo, todo el mundo tiene conocimiento y le busca de una u de otra manera. Pero el conocimiento es una cosa y la sabiduría que está relacionada con temor a Dios es lo que va con nosotros aquí, hermano. Temor a Dios no es solamente en el momento que estamos en la casa de Dios. Mi hermano, él fue bautizado, él vino al pie de Cristo, se alejó. Y hoy él dice, no, dice, porque siento que no voy a cumplir. Por eso no voy a la iglesia. Le digo, si tú dices por ir a la iglesia no vas a cumplir, pues ni uno de los que vamos a las iglesias cumplimos. Porque el venir a una iglesia, hablándolo así literalmente, venir a un lugar así como casa de oración o a cualquier lugar así, esto no cambia a nadie, hermano. El venir a sentarse en una silla no va a creer que lo va a cambiar a usted, lo va a hacer nueva criatura. Muchos vivimos engañados, que creemos que venimos, ¿verdad?, los 7 días a la semana a los servicios y nos sentamos en las bancas de una congregación. Eso me va a cambiar. Eso no cambia a nadie. Aún más engañados podemos vivir. Ahí donde habla sobre Santiago, dice celos amargos, donde podemos estar creyendo que estamos bien, pero Dios sabe bien y allá interiormente que nos estamos engañando, que no estamos bien. Es bueno venir a la casa del Señor porque venimos a escuchar palabras, venimos a cantar, venimos a levantar nuestras manos, amén, venimos a adorar a Dios, porque en las casas, pues la verdad no podemos hacerlo. Aunque sí lo hacemos, en nuestras casas tenemos lugar donde tenemos los momentos de hablar con Dios, de platicar con Él, de llorar delante de su presencia, de decirle los problemas que tenemos. Porque yo tengo mis problemas que yo no voy a venir a decírselos a usted, pero yo se los digo a Él con toda libertad. Y yo sé que tarde o temprano Él me va a ayudar. Yo tengo lugares así, pero el venir a la casa del Señor como aquí, gracias a Dios que Dios nos ha permitido a nosotros y a otros muchos lugares, hermanos, donde el enemigo muchas veces quiere que esto se cierre. Y ha procurado por años, siglos, ha procurado que estos lugares aquí se cierren. Pero el venir a la casa del Señor, hermano, es algo especial, pero tampoco no es de engañarnos, no porque hoy domingo voy a ir a la iglesia y ya con eso, el Señor me perdonó. No. El cambio de vida depende de la conducta espiritual que tengamos y actuemos con la sabiduría de Dios allá afuera. Allá afuera. Y hubieron hombres, hermanos, que han llevado congregaciones grandes a la perdición. Mire la sabiduría animal, sabiduría no espiritual. Y aunque tengan conocimiento de Dios, porque esta sabiduría animal está relacionada con aquellos que ya tenemos conocimiento de Dios, que ya tenemos relación con Dios. Por ejemplo, vuelvo a repetir esto.
yo tengo relación con Dios, yo tengo el conocimiento de Dios, relación con Dios, yo le acepté a Él como mi Señor y Salvador. Pero la sabiduría animal que puede estar en mí es que hoy estoy aquí hablándoles de Dios y cuando salga de aquí voy a vivir en pecado. Esa es sabiduría animal. ¿Por qué? Porque tengo la relación con Dios, tengo el conocimiento de Dios en mi corazón, en mi vida, y tengo las leyes de Dios aquí, pero saliendo de aquí voy a revolcarme en el pecado. Esa es sabiduría animal. Y han habido hombres que se han llevado congregaciones enteras al fracaso. Y la Biblia lo dice así, dice Judas 1:17, dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, quienes os decían: en los últimos tiempos habrán burladores, oiga bien, burladores que irán tras sus propias pasiones, ¿qué dice? Impías. Entonces, estos son los que causan divisiones. Individuos mundanos que no tienen ¿el qué? El Espíritu de Dios. Y cuando hablamos de divisiones no se está refiriendo que este se llevó 5, que este se llevó 6. Divisiones, estamos hablando de las divisiones que hay dentro de las congregaciones, de los pleitos, de las contiendas que surgen dentro de las congregaciones. Y lo peor del caso, ¿sabe cuál es el mayor problema? Que los problemas que pasan dentro de las congregaciones, el que no conoce de Dios se da cuenta. ¿Se da cuenta? Divisiones. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, hermanos, así, no estamos actuando en la sabiduría de Dios, aquella sabiduría que viene de lo alto. Estamos actuando en la sabiduría animal. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de Dios y según hemos tenido la relación con Dios, pero actuamos con esa sabiduría. Y la Biblia, y yo lo he escuchado aquí, que hemos leído la palabra que dice que nosotros somos la sal, ¿de qué? De la tierra. Que la gente allá afuera diga: wow, qué bonita familia, allá van para la iglesia, miran los hijos, allá van para la iglesia, mira ese papá, dice el hombre. Pero ¿qué dice la gente hoy en día? De nosotros los que ya tenemos relación con Dios, que actuamos sin sabiduría de lo alto, sino con sabiduría animal. ¿Sabe cómo nos titula la Biblia? Impíos. ¿Y quién es un impío? Es aquel que tiene conocimiento de Dios, ha tenido relación con Dios, pero hoy sus hechos son hechos despreciables ante los ojos de Dios. Y Judas dice que son individuos burladores que viven en sus propias pasiones impías. Hombres líderes que están hasta predicando la palabra y están teniendo otra mujer por allá afuera. Y cuando esto sale a luz, todo tranquilo. Nada ha pasado. Nada ha sucedido. Esa es sabiduría animal. Y no solamente líderes, miembros también, que a veces llevamos doble vida. Una aquí adentro y otra allá afuera. Y la Biblia dice claramente: Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Nos podemos engañar entre nosotros. Nos podemos burlar entre nosotros. Pero Dios no puede ser burlado. Es clara la palabra. Entonces, como dice la Biblia, que estos hombres que tienen esta sabiduría animal son hombres que causan divisiones,
individuos mundanos que no tienen el Espíritu de Dios. Cuando entramos nosotros, entre nosotros, como completo, entre nosotros mismos, ¿sabes cómo estamos actuando ahí? Con sabiduría animal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos de amar al hermano. Y si el hermano o la hermana me hizo tal cosa, ¿debo yo de perdonarla cuántas veces? ¿Cuántas? ¿70 veces? Esta es la sabiduría natural con la que nacemos. Esa sabiduría que usted y yo hemos tenido el entendimiento para aprender muchas cosas. Niños que nacen, que solamente agarran un teclado y así ve. Niñas que agarran y aprenden las cosas así, ven rápido. Pero también está la sabiduría animal. Y esa sabiduría animal es la que de veramente tenemos que luchar para que no tome raíces en nosotros. Amén. Dice Pedro así, 2 Pedro 2:1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros. Mire, una persona, un maestro falso, es una persona que tiene sabiduría animal, porque tiene el conocimiento de Dios, pero actúa con engaños. Y dice Pedro así, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea que un día estos engañadores vinieron a los pies de Cristo. Aquel que estaba en Florida, ¿se recuerdan ustedes? Que decía que él era el Cristo. ¿Se acuerdan ustedes? Y después terminó diciendo que él era el anticristo. Y que mandó a mucha gente a ponerse el tatuaje de 666. ¿Se acuerdan ustedes? Apellido Miranda. Que ya murió. ¿Y cuál es la historia de ese hombre? Que cuando él nació en el Señor y Dios lo llamó al ministerio, era un gran predicador, buen predicador. O sea, eso quiere decir que cualquiera de ustedes o en mi persona podemos llegar a cambiar nuestra actitud delante de Dios y delante de ustedes también, si no tenemos el cuidado. Y han habido personas que han estado viviendo en pecado y siguen viviendo en pecado. Y creen que así está bien. Y han seguido. Y nos olvidamos, hermano, que la Biblia dice: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es lindo. Yo me alegro cuando les veo a ustedes los viernes, los domingos. Yo me alegro. Y usted se alegra por verme a mí también, ¿verdad que sí? Y nos entristecemos cuando nos vemos al mengano, a los julanos, pero aquí cada quien va a dar cuenta delante de Dios. Esto es individual, aún el esposo va a dar cuenta delante de Dios, individual ante Dios. La esposa igual. Los hijos cuando crezcan ya ellos van a dar cuenta delante de Dios individual. Pero nos alegramos cuando nos vemos, ¿verdad que sí? Nos alegramos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga bien este texto. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad? El Evangelio. Yo lo creo así. El Evangelio no pierde poder, pero sí ha sido blasfemado por la gente que no conoce de Dios, por muchos que están dando mal testimonio del Evangelio. Pablo dijo: el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Buenas nuevas. Las buenas nuevas. Pero el hombre, usted y yo, el hombre, el ser humano, somos
somos los que hemos llevado abajo el evangelio. ¿Por qué causa? Por nuestras conductas. Por nuestras conductas. Yo sé que es bonito escuchar, hermanos, Dios es amor. Pero pensemos también en esa sabiduría de Dios, hermanos. Que la sabiduría de Dios es para glorificar su nombre. Amén. Es para glorificar su presencia. Dice, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Y qué es lo que hay hoy en el evangelio? Mercadería. ¿Sí o no? Mercaderías. Cadenas de televisión haciendo líneas todo el mes, pidiendo y radio y pidiendo, congregación pidiendo. Y los líderes, bien, gracias, viviendo bien ricamente. Hoy se ha hecho mercadería. A mí vino una persona cuando empezamos la obra, hace años atrás, hace muchos años, vino una persona conmigo. Me dice, ¿sabe qué? Me dice, yo pienso que me voy a hacer pastor, me dice. ¿Por qué? Porque veo que este es un buen negocio, me dijo. Claro, el que lo toma como un negocio se va a hacer rico. Porque hay gente, hermanos, en las congregaciones, tal vez no aquí, pero en otras congregaciones, que es fácil a esa gente de sacarles el dinero. Escuchaba a una mujer por ahí que decía, háblele el dinero, mira, háblele, el dinero habla, aunque espiritualmente, no sé si ustedes han visto eso. Y está pidiendo, hace poco escuchaba a otro hombre por acá diciendo, háblele a su cartera, háblele, y esa cartera va a ver que nunca va a andar vacía. Y hablan de la prosperidad y prosperidad y prosperidad. ¿Por qué? Porque hoy en día esa sabiduría animal es la que ha llevado a los líderes a hacer mercaderías o a hacer mercadería del pueblo. ¿No estamos viviendo esos tiempos? Esa es sabiduría animal que el hombre busca únicamente para el yo y se ha olvidado de la sabiduría espiritual que viene de lo alto. Y la tercera parte de la sabiduría que no viene de Dios dice sabiduría diabólica. Esta sabiduría diabólica es la que llevó a Adán y a Eva a pecar delante de Dios. Pero luego dice el verso 17 de Santiago, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿que es de dónde? De lo alto. Esta sabiduría primeramente es pura. Sabiduría pura es cuando usted y yo nos tratamos, pero sinceramente. Esa es sabiduría pura. Que yo le doy la mano a usted, pero dentro de mí no hay cosas que me está dañando. Yo se la doy a usted, pero con toda sinceridad. Sabiduría pura. Que el día de mañana no le estoy sacando lo que quizás hoy le estoy dando. Por ejemplo, con toda libertad. Por ejemplo, aquí hay hermanos que de repente vienen y me dan la mano, y entre la mano pues a veces vienen, ¿verdad?, ofrendas, ¿no?, que me dan. Y yo sé que ellos lo hacen de todo corazón. Y esa es una sabiduría pura, que el día de mañana ellos, al ya no estar aquí en esta congregación, no van a decir, es que yo le daba al hermano. No, porque ellos lo hacen con toda la libertad. Como cuando usted ofrenda, cuando usted ayuda a la obra. Esa es sabiduría pura, que usted le da a Dios lo que es de Dios. Esa es sabiduría pura. Pero pura, ¿por qué? Porque viene de lo alto. Dice que es sabiduría pacífica. Pacífica. Amable. ¿Sabe que entre usted y yo debemos de ser amables, hermano? Y no solamente entre nosotros, con la gente de allá afuera también. Pero ¿qué dice la gente de allá afuera? ¡Wow! ¡Qué amargada esa mujer tan joven! ¡Qué amargado ese joven tan viejito!
¿Ya viste cómo habla? ¿Ya viste cómo actúa? La gente allá afuera. Quizá entre nosotros no, porque quizás todavía nos soportamos un poquito, pero de allá afuera la gente que no conoce de Dios. La sabiduría de Dios es amable, benigna. Aquí que benigna quiere decir temerosa, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto. Porque la hipocresía no viene de Dios. La hipocresía viene del maligno. Cuando usted y yo nos volvemos hipócritas, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es sabiduría de Dios. Eso es diabólica. Ese es el enemigo que lo ha sembrado en el corazón cuando a este corazón le ha dado la oportunidad. Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El libro de los Hechos es un libro muy bonito. Y en los primeros capítulos del libro de los Hechos dice la Biblia que la iglesia vivía en armonía, en comunión. De tal manera, dice la Biblia, que se juntaban en las casas y compartían alimento los unos con los otros. Había una armonía. ¿Sabe por qué había una armonía? Porque había un principio que a ellos los movía, era que el reino de Dios continuara. Que estos lugares se cierren, el diablo hace fiesta en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque ya no habría un lugar donde muchas almas se congreguen. Hay muchos lugares. Pero si el enemigo lograra cerrar todo eso, vinieran leyes y todo esto se cerrara, hermanos, y que a lo mejor podría llegar un tiempo que las congregaciones se cierren. Sería difícil. Una congregación allá en Southgate, Los Ángeles, California, cuando los hermanos llegaron al templo, encontraron listones amarillos que la ciudad había llegado a cerrar el templo. Cuando el pastor fue a obtener la información por qué habían cerrado el templo, la ciudad le dijo a él, porque la iglesia no tiene suficiente parking. ¿Y sabe lo más difícil? Que junto al templo, porque ellos rentaban, junto al templo había un bar, una cantina. Y esa cantina, usted sabe bien que en Los Ángeles, California, la mayoría de cantinas que yo conocí por esos lugares allá no tienen parking. No tienen parking. Y esa cantina no tiene parking. Y le cerraron la iglesia al hermano y la cantina siguió abierta. Sabiduría diabólica. Ya ahí para ir terminando. Un día, Salomón tuvo un sueño. Soñó a Dios, soñó con Dios. Y en el sueño, Dios le dijo a Salomón: pide lo que quieras y yo te lo daré. Salomón estaba joven, no tenía la experiencia, no sabía cómo gobernar, no sabía cómo actuar. Como cuando el joven se casa, no sabe lo que es un matrimonio, sobre los problemas que van a venir en el matrimonio.
sobre las necesidades que van a venir, sobre los pleitos que van a venir en el matrimonio. ¿Sí o no? Los casados. ¿Ah? Así era Salomón. Era un joven, no tenía cómo gobernar a una nación tan grande. Y le dijo a Salomón: no sé cómo entrar y salir, porque este es un pueblo grande que me has dado porque tú me has puesto como rey. Y esta historia usted ya la sabe. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Joven, hermano, ¿qué le pidió Salomón? Sabiduría. Salomón lo tenía todo. Ser rey de Israel era ser rico. Lo tenía todo. Y estaba joven. Tuvo sus fracasos según cuando envejeció. Porque a veces, hermano, en nuestro primer amor amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando van pasando los años, como que nos vamos amoldando, ¿verdad? Y cuando queremos serle fiel a Dios y cuando no queremos. Y usted vea la conducta cristiana de hoy en día. Y Salomón estaba joven, tenía dinero, tenía todo, era el rey, lo tenía todo. Pero él le dijo: Dios, dame sabiduría para entender, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solamente entre los jóvenes, también a nivel de adultos como nosotros. Esa sabiduría para discernir: es que lo que estoy haciendo no está correcto. Es que no está bien, estoy ofendiendo a Dios. Porque yo estoy seguro que todos los que ya tenemos conocimiento de Dios y relación con Dios, sabemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Debemos de ser diferentes a los de allá afuera. Y por eso a muchos se les hace difícil este camino. Pero Pablo dijo: para mí mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Yo vengo del mundo. Yo a los 22 años acepté a Cristo. Yo fui joven también como muchos de ustedes. Y yo vengo del mundo. Vengo de fiestas. Vengo de muchas cosas que da hasta vergüenza hablarlas. Pero yo vengo de una vida igual que muchos de ustedes, de vidas sucias. Pero yo he entendido y he comprendido que Dios es amor. Y si a mí el hermano o la hermana es para mí de bendición, ¿por qué yo voy a él a pagarle mal a él? ¿Ah? Si yo sé que la hermana es de bendición para usted y ha estado con usted en las buenas y en las malas, ¿por qué le voy a pagar mal a ella? ¿Por qué usted le va a pagar mal a él o a ella? Poniéndolo como ejemplo. Ahora vengamos aquí, a este punto. ¿Qué mal nos hace Dios? ¿Nos hace algún mal Dios? Y si Dios no nos hace ningún mal aún, nos bendice. Mire, este día aquí estamos con vida. Hay cantidades de gente enfermas, hermano. Mire, hay cantidades de gente que están pensando cómo van a pagar los biles del hospital. Cantidades de gente como nuestro hermano Jorge que ya murió. Y Dios nos ha dado un día más de vida. Ahora, ¿es malo Dios? Entonces, si Dios no es malo con nosotros, sino que es misericordioso, ¿por qué a veces le pagamos mal a Él entonces? ¿Por qué a veces actuamos, tenemos conductas que a Él no le agradan? Conductas que en lugar de beneficiar el Evangelio, somos piedras de tropiezos. Y por eso a veces hay hasta familiares que no quieren saber nada del Evangelio por culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque damos mal testimonio. Y esto no es que el Evangelio sea pesado, difícil. El Evangelio no es difícil, no es pesado. No, el Evangelio es fácil. Con Dios es fácil. Pero cuando ponemos a un lado a Dios, somos piedras de tropiezo. Y Salomón pidió sabiduría. ¿Para qué?
para discernir entre lo bueno y lo malo. Y un día le llegó la noticia de dos mujeres, que una dio a luz y al tercer día dio a luz la otra. Está la historia en Primera de Reyes, capítulo 3. Solo las dos ellas vivían ahí. Y ahí hay un gran mensaje bonito, fíjese, hermano. Hay un mensaje bonito donde podemos titularlo como la responsabilidad es tuya únicamente. Y la historia dice que una de ellas mató a su hijo mientras dormía, lo ahogó y lo mató. Y cuando se dio cuenta que había matado a su hijo, oigan bien, esa parte ahí no lo voy a predicar, pero ahí hay un mensaje bonito. Cuando esta mujer se dio cuenta que había matado a su hijo, quiso engañar a la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted sabe cómo anda delante de Dios y no le eche culpa al mengano, a fulano. Que por el pastor no voy a la iglesia. No, por usted anda muerto. No le eche culpa al hermano, no le eche culpa a la hermana. ¿Me entiende? No, que ya no voy a la iglesia por el diácono, por la diaconisa, por el hermano, por la líder, por el pastor, por la iglesia. No, es nuestra vida que no andan bien delante de Dios. ¿Qué hizo esta mujer? Quitó al niño vivo y lo puso al otro lado y ella tomó el vivo. Cuando la otra se dio cuenta y despertó a la hora de la mañana para dar de comer, para dar de pecho a su hijo, pues claro, estaba muerto. Y pues lo buscó. Y como la madre sabe muy bien, ¿verdad? Su hijo, ¿quién es su hijo? Nosotros los hijos somos los malos, ¿verdad? Que le decimos al menor, tú eres adoptado. ¿Se acuerda usted? Tú eres adoptado. Yo así le decía a mi hermano. Allá en la esquina de aquella calle te encontramos en una maleta, mira. Y eso todos los hijos son así. Cuando la mujer se dio cuenta, fueron las dos delante de Salomón. Y cuando una de ellas le dijo, este es mi hijo, y el de ella lo ha matado, y la otra decía, no, es mi hijo, es mi hijo. Y bueno, ahí está el pleito. Y Salomón se quedó. ¿Y aquí cómo actuó? Pero es ahí donde la sabiduría de Dios actúa justamente. Si usted tiene la sabiduría de Dios, nuestra conducta vamos a mostrar una conducta que la gente allá afuera, y no solamente los hermanos aquí adentro, porque Pablo le habla a Timoteo y le dice Pablo a Timoteo, ¿sabe lo que le dice? Que tu buena conducta sea no tanto por los de adentro, sino por los de allá afuera. ¿Ah? Nuestra conducta, no tanto los de aquí adentro. Y Salomón se quedó ahí pensando, bueno, ¿quién de las dos dice la verdad? Esta dice que anda bien con Dios y la otra dice que no. Esta dice que es la mamá y la otra dice, ¿qué hago aquí? Pero ahí está la sabiduría de Dios. Dijo, bueno, tráigame una espada. Voy a cortar en dos a este niño. Y como una dice que es de ella y la otra dice que es de ella también, pues le voy a dar mitad y mitad. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Verdad que así dice? Así dice la Biblia. Iba a partir al niño en mitad. Y dijo una de las mamás, dijo, no lo hagas, dáselo mejor a ella. Y la otra dijo, no, ni tuyo ni mío, pártalo. Y ahí entendió Salomón que la mamá original del niño era la que lo quería ver vivo y no muerto. Bueno, el punto es que la sabiduría de Dios nos va a ayudar, hermano, a actuar honradamente, a actuar bien delante de los que nos rodean. Amén. Bien delante de los que nos rodean, de nuestros vecinos, de los esposos, de las esposas, de los hijos para con los padres. Los padres necesitamos sabiduría de Dios para criar a nuestros hijos
para tratar los problemas con que nuestros hijos se enfrentan. Los cónyuges necesitan la sabiduría de Dios para enfrentar los pecados y el egoísmo de su pareja, tanto del hombre como de la mujer. Porque muchas veces en los hogares el hombre es bien egoísta, o muchas veces la mujer es bien egoísta. Amén. Los jóvenes cristianos necesitan esa sabiduría para poder responder a sus amigos en la escuela, en las escuelas. El joven cristiano en la escuela debe de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. No, porque no vas a andar conmigo, dicen los amigos muchas veces, ¿verdad? O las amigas, si no te vas de pinta conmigo, si no te sales de la escuela conmigo, ya no vas a ser nuestro amigo. Y yo se lo digo porque yo así lo hacía. Yo le decía a los que andaban conmigo, yo entraba y me iba a la Santa Mónica, a la fiesta de los jóvenes de los departamentos. Así fue mi vida antes de conocer a Dios. Y por eso yo les digo cómo es la actitud de los jóvenes en las calles, en la escuela. Y los pastores necesitamos sabiduría para tratar los problemas en la congregación y en el hogar mismo también. Sabiduría necesitamos, hermano. ¿Y qué es sabiduría según la Biblia para el cristiano? Temor a Dios. Si no tenemos temor de Dios, aunque vengamos y nos sentemos en las sillas de una congregación, vamos a seguir siendo siempre el mismo de siempre. Nuestra actitud no va a cambiar. En la casa vamos a seguir siendo siempre los mismos. En la escuela vamos a seguir siendo siempre los mismos. Porque la actitud de las malas obras, hablándolo así, lo únicamente lo cambia temor a Dios. Temor a Dios. Amén. Temor a Dios. Si no hay temor de Dios en nosotros, no hay nada, hermano. El evangelio no se compra. El evangelio es gratis. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice la Biblia, Dios es amor, pero también es fuego consumidor.